explicaba que son, o sea, si es el precio regular, son en total 15 gigabytes, de 230 cada uno, considerando uno por cada uno de ellos. Ay, sí, esa me gustó y sí lo ¿Sabe qué? de las gallinas. Pero Está chistosa, ¿verdad? Sí. Vamos a tener que usar este. 5,000 pesos son 36. ¿Yo? Sí, adquiere de 200. Es que se pierde de repente el sonido. Ya nos lo han dicho. Bueno, ahora están los expertos. Tú dime que me pongo, me lo pongo, ¿no? Acomódeselo como usted quiera. Sí, he usado. Cuando trabajaba yo en radio, nos ponían, pero eran más grandotes, más. Sí, pues más antiguos. Sí. A ver, vamos a empezar. Yo también no lo escuché. Entonces, ¿cómo le hacemos con la tarjeta? En un correo electrónico ahorita. Probando el sonido. Muy buen sonido. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Bien interesante porque, bueno, a lo largo de la historia de la medicina y de todos estos conceptos que tienen que ver con las medicinas alternativas, como que hemos despreciado a los minerales, dándoles un término hasta, a veces suena un poco peyorativo al decirles oligoelementos, porque de acuerdo con este criterio es que necesitamos cualquier mugrita de estos minerales para funcionar. A lo largo del día de hoy y dentro de lo que vamos a ver están también los requerimientos mínimos por sexo, por edad, y ustedes mismos van a darse cuenta que estamos muy, pero muy lejos a veces de consumir la cantidad requerida de ciertos minerales. Los minerales son tan importantes como las vitaminas, y una de las cosas muy, muy importantes en ellos es que suelen ser determinantes en la buena absorción y metabolismo de las vitaminas en sí. Ojo, hace 8 días hablábamos de las causas por las que suplementarnos no nos da un resultado óptimo, y era ese también, el no acompañar a las vitaminas con los minerales adecuados hace que las mismas vitaminas no puedan ser utilizables por el organismo. Ahora, estos minerales, y es muy curioso, muchos de ellos los hemos visto incluso en la tabla periódica, tienden a ser metales. Y los veíamos así en la tabla periódica como que, pues bueno, son elementos de la tabla periódica, son metales, aquello que nos decía el maestro de química, que tienen brillo, alta conductividad, etcétera, etcétera. Pero tenemos que empezar a verlos ya como parte integral de nuestro organismo y de los seres vivos en general. El organismo no puede fabricarlos, entonces los minerales, todos, absolutamente todos, tienen que provenir de fuentes exteriores. En este caso, los alimentos, los suplementos, la misma respiración nos provee algunos minerales y la absorción a través de la piel para tener un suministro de minerales. Ahora, hay algo también que tenemos que considerar. Cuando los minerales se incorporan al organismo, no se quedan en algún lado en particular o no se mantienen, por así decirlo, estáticos, sino que son transportados a todo el cuerpo a cumplir sus funciones de cada uno en particular, y son eliminados a través de los procesos de excreción, ya sabemos, la orina, el sudor, los líquidos corporales, el ir al baño a defecar, como cualquier otro constituyente dinámico dentro del cuerpo. Entonces, esto nos lleva a pensar que si nosotros no tenemos un buen aporte de minerales,
vamos a tener deficiencias vitamínicas por la falta de minerales en sí ya. O sea, a lo mejor yo me tomo mi vitamina A en la dosis que dice el doctor Lemos o en la literatura, pero no tengo un efecto, vamos a decir, el que yo espero, porque me faltan algunos minerales. Y bueno, tenemos el famoso caso de la vitamina D para el calcio, y tenemos la vitamina D también, que tiene que ver con el calcio, que son dos de los ejemplos más visibles y más comentados a nivel general, tanto en los medios de comunicación como en los libros de texto de las escuelas. Pero sigue siendo esto algo un poco vago, y seguimos, les vuelvo a repetir, sin darles la importancia necesaria a los minerales. ¿Qué es un mineral? Bueno, un mineral, estrictamente hablando, es un elemento inorgánico. Generalmente les decía yo que iba a ser un metal, combinado con otro grupo de elementos o elementos químicos, como puede ser óxido con un carbonato, sulfatado y nos da un sulfato, un fosfato, etc. Eso, por definición química, eso es un mineral. Ahora, dentro de los minerales nosotros tenemos una serie de requerimientos, y se me ocurrió, antes de entrar a ver algunos minerales en lo particular, revisar con calmita este cuadro. Bueno, se movió un poco al cambiarlo de la diapositiva, pero podemos ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en una edad de 11 a 15 años, con un peso corporal de 45 kilogramos, los requerimientos mínimos de los principales minerales. Aquí se faltó un cero a la hora de comprimir el cuadro, pero en el caso de las mujeres requerimos de 1200 miligramos de calcio, el cero quedó abajo, como mínimo diario. 1200 miligramos equivalen a 1.2 gramos. La pregunta que les haría yo a ustedes es si ustedes están en ese rango o sus pacientes están en ese rango, y pues estoy seguro que en muchos de los casos no es así. Estos 1200 miligramos que requiere una jovencita, pues estamos muy lejos de recibirlo, ¿no? Y en mujeres mayores de 15 años se habla, exceptuando en la lactación y la gestación, de 800 miligramos como mínimo de calcio. En el caso de los lactantes, de un peso aproximado de 6 kilogramos, hablamos de 360 miligramos, hasta el año 540 miligramos de este mismo elemento, del calcio. Los niños entre 13 y 20 años, bueno, ya no son tan niños, y un consumo mínimo de 800 miligramos de calcio. Y los varones pues tendrían que estar consumiendo entre 1200 miligramos por día, cosa que creo que estamos un poco lejos de tener ese consumo. El caso del magnesio es muy ilustrativo, porque sabiendo las fuentes escasas que hay hoy en día de magnesio, pues tendríamos que revisar mucho nuestra ingestión de magnesio. Estamos hablando de un requerimiento mínimo de 300 miligramos en mujeres, 350 miligramos en varones, y los niños con una variabilidad de 150 a 250 miligramos. Vayan pensando en cómo están ustedes, cómo están sus pacientes en cuanto a estos minerales, que digamos son los más significativos. Hierro, lactantes 10 miligramos, hasta 15 a la edad de un año. Los niños 15 miligramos, y cuando son mayorcitos puede bajar el requerimiento. Los hombres, los varones, 18 miligramos cuando tienen una edad entre los 11 y 18 años, y ya cuando rebasan los 18 años, pues con 10 miligramos basta. Mujeres tienen un requerimiento de 18 miligramos cuando son entre 11 y 15 años, y cuando rebasan ya los 15 años, un requerimiento mínimo de 10 miligramos. Fíjense qué interesante, porque aquí estamos viendo que no hay una cantidad
tan pequeña como para llamarles trazas. Los requerimientos son bastante más de lo que se había manejado anteriormente en la literatura médica. Incluso el zinc, los lactantes necesitan zinc, 3 miligramos, los niños de 1 año, 5 miligramos, niños en todos sus casos 10 miligramos y los varones 15 miligramos de zinc, perdón. Y las mujeres 15 miligramos de zinc. La pregunta es, ¿los estamos consumiendo a través de nuestros alimentos o a nuestra alimentación? Yo pienso que estamos un poco lejos de estas cantidades, ¿no? Por eso algunos de los suplementos tienen que estar bien equilibrados en cuanto a la cantidad de magnesio y zinc. En el caso del fósforo, siempre se ha manejado que tiene que tener cierta proporcionalidad con el calcio. Y en esta tabla podemos ver que sí se mantiene una cierta proporción, aunque no es tan 2:1 como se nos había manejado mucho tiempo. Y el yodo, bueno, el yodo requerimos de 40 miligramos, en el caso de los niños de 40 a 50, hasta 120. Varones 150 y mujeres igual 150. En el caso del yodo no nos preocupamos mucho por la suplementación, dado que las sales vienen yodadas o yodatadas. Para prevenir una carencia de este mineral, desde hace muchísimos años, las autoridades de muchos países exigen a los fabricantes y comercializadores de la sal de mesa que le agreguen yodo. Entonces no es una carencia que sea tan significativa desde el punto de vista de la medicina ortomolecular por el momento. Y ya llegará a lo mejor el caso en que se deje de manejar el yodo en la sal y pudiera que entonces sí tuviéramos algunas deficiencias en cuanto al yodo. Se dice que la tiroides requiere entre 10 y 20 miligramos para poder funcionar varios meses. Esto que nos hace pensar que pues sí, efectivamente con el proceso de yodar la sal podemos estar cumpliendo con los requerimientos mínimos de nuestra glándula tiroides por lo menos. Ahora la pregunta de los 800 millones de pesos, ¿somos realmente deficitarios en minerales? Sí, definitivamente. Un ejemplo es la deficiencia de hierro, que está ampliamente extendida, sobre todo entre las mujeres en periodo de gestación. En general, las reservas de hierro en la mujer son menores a las del hombre, y de ahí que la mujer precise absorber más hierro. ¿Esto por qué creen que sea? Es una cuestión muy sencilla. La cantidad de hierro, la reserva de hierro que tiene el hombre es mayor, dado el tamaño de la masa muscular que es mayor que en la mujer, independientemente de otros procesos hormonales. Entonces, la masa muscular de los hombres es bastante mayor que la de la mujer. No crean que es algo discriminatorio ni nada, no, es un hecho fisiológico, hasta allí. El índice de absorción de los quelatos de aminoácidos y hierro frente a las sales de hierro que se prescriben como suplementos han demostrado que casi 4 veces más la cantidad de hierro cruza la pared del intestino cuando se toma en forma de quelatos. Quelatar es algo así como acidificar un poco alguna sustancia, se quela. Y entonces, en el caso particular que estamos mencionando del hierro, ayuda a atravesar la pared intestinal de manera más fácil, por lo que la cantidad de hierro que consumimos puede ser absorbida en su totalidad, y eso nos hace, por otro lado, el no requerir mayores, estarlo tomando tantas o cuantas veces, ¿no? Y eso, pues, nos puede ayudar en un momento determinado. Acuérdense, cabe aquí mencionar que cuando las personas son sometidas a procesos de quelación pierden todos los minerales, absolutamente todos. Entonces, después de una quelación, el paciente tiene que ser suplementado con minerales. Eso no se les olvide. Porque a veces tenemos pacientitos que fueron quelados pero no han suplementado adecuadamente y llegan con una deficiencia en algunos de los minerales o en todos los minerales que son importantes para el mantenimiento del cuerpo en sí, ¿no? El hierro permite también una mayor retención en el organismo porque al mineral de la precipitación por causa de otros agentes dietéticos y no produce los efectos secundarios que se originan con la ingestión de sales de hierro comunes y corrientes, que eran las que se usaban hace años.
Y durante los procesos de manipulación, estabilización y conservación de los alimentos, se pierde la mayoría de parte de los oligoelementos o de los minerales, principalmente el hierro. El simple hecho ya de aplicar lo que se llama el proceso de salmuera en los cárnicos para conservarlos, hacen que pierda el hierro que tiene la carne. Acuérdense que es músculo y tiene también elementos de sangre del animal del que procede, y estos procesos hacen que este hierro no pueda ser absorbido adecuadamente por el intestino humano, lo que nos da como resultado pues que haya una deficiencia de hierro, a pesar de que consumamos carnes rojas con cierta regularidad. Manganeso, ese es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? El 86% del manganeso de cualquiera de los vegetales que lo posee se pierde durante la molturación del trigo. En este caso hablamos del trigo. El trigo es un cereal que tiene una buena cantidad de manganeso, sin embargo se pierde con los procesos a los que es sometido. En tanto, si es blanqueado y refinado, el 89% del proceso hace que se pierda el manganeso del azúcar. Y en el pulido para blanquear el arroz se pierde el 75%. Estas pérdidas no son luego debidamente reemplazadas a través de la alimentación. Los modernos hábitos alimenticios, ya hemos hablado de ellos, ¿no? Imagínense, las personas que van casi diario al McDonald's o al Kentucky o que comen tacos en la calle todos los días y con escaso aporte de vegetales, pues evidentemente van a tener ya una deficiencia de manganeso también importante. Y esto es algo que debemos nosotros tener siempre presente para que tanto los pacientes que atendemos como nosotros mismos no olvidemos estos hábitos alimenticios y por ende nos ocupemos de suplementar ya sea nuestros pacientes o nosotros mismos en este caso. Cromo, ¡ay! Ese es bien bonito. Bueno, el cromo sí es químicamente a nivel tabla periódica es el mismo de las defensas de los coches antiguos. Es un metal muy brilloso, muy pulido, que tiene características muy especiales en el organismo humano. Por ejemplo, los bajos niveles de cromos en ciertos individuos en los tejidos es ya un problema nutricional hoy en día que aparece principalmente en dos etapas, en la gestación y ya en la edad adulta. Los niveles de cromo en los tejidos descienden con el avance de su edad y su deficiencia puede relacionarse con el incremento de, ¿qué creen?, de la incidencia de la diabetes, esto sobre todo en adultos mayores. Hay una relación también importante entre el cromo y las arteriosclerosis y enfermedades cardíacas. ¿Esto por qué? Bueno, es muy interesante hablar del cromo porque tiene otro efecto muy importante que es como desintoxicante. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Biológicas, hizo un reporte en el año 2008 en donde se menciona que el cromo puede ayudar a eliminar muchos contaminantes de la atmósfera, del organismo, de personas que viven en ciudades con atmósferas altamente contaminadas, como es el caso de la Ciudad de México. Podríamos hablar también de Buenos Aires, Santiago de Chile, Los Ángeles en Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque el cromo de por sí arrastra ciertos minerales pesados de forma tal que puedan ser metabolizados y desde luego eliminados. Y la otra parte que mencionábamos de la arteriosclerosis y ciertas enfermedades cardíacas es precisamente por la acumulación de ciertos elementos que endurecen las arterias. El cromo ayuda a que estos elementos sean retirados, sobre todo metales, y se metabolicen. En realidad se ha probado el cromo ya también en los tratamientos contra la diabetes, dentro de los tratamientos contra la diabetes, porque es un elemento muy importante en el metabolismo de los azúcares. Veíamos, por ejemplo, el ciclo de Krebs y hay una parte que mencionábamos hace 8 días del citocromo.
Ahí es bien importante el cromo, y si estamos deficientes en muchas de nuestras células, tal vez millones, no se van a completar exitosamente estos ciclos. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia que tiene el cromo. No es nada más de las defensas de los coches, ¿no? Aunque lo relacionamos más con eso. Una gran parte del cromo en los alimentos se pierde durante los procesos de refinación y blanqueamiento. Esto hace que las fuentes naturales se vean mucho, pero mucho, muy mermadas, y esto nos trae como consecuencia una muy probable deficiencia de cromo, que nos va a traer como consecuencia el retraso en el metabolismo de azúcares y la acumulación de azúcares en tejidos donde no debemos tener azúcar, como es la sangre. Ya de entrada están ustedes deduciendo, y correctamente, que el cromo es un elemento importante en los tratamientos contra la diabetes, tanto para prevenirla como para atender las diabetes ya establecidas como tales. Si la persona tiene una buena suplementación con cromo, podemos ayudarle bastante. La dosis recomendada diaria de cromo es alrededor de 75 microgramos, dependiendo de la persona. Y no se recomienda exceder los 300 microgramos diarios. Ojo, no se recomienda exceder los 300 microgramos diarios de cromo, porque pudiera haber algún trastorno en ciertos pacientes que nos van a dar al traste con el tratamiento que les estamos dando, y entonces tiene un efecto un tanto tóxico que, en vez de beneficiar al paciente, pues lo va a perjudicar. No olviden este detalle. Si ustedes suplementan entre 75 microgramos y 200 microgramos, estamos bien. Digo 200 para no acercarnos, mantenernos un poco lejos de los 300 microgramos diarios, en donde sí podríamos tener algún efecto no deseado en el paciente. Y no en todos, se daría en algunos casos nada más. Es importante también consumir el aceite de germen de trigo y el salvado, que son vegetales ricos en cromo. Pero volvemos a mencionarlo, y ya no tienen el cromo que solían tener, dado los procesos de refinación a los que son sometidos. Desgraciadamente, con el tiempo nos hicimos como que que todo el alimento blanco es el que quiero. Los alimentos oscuritos no me interesan, como que fue una especie de racismo contra los alimentos oscuros, ¿no? Así como el aplicado con las personas de color. Entonces debemos entender que este proceso de elaboración de los alimentos ya nos reduce las posibilidades de tener el suficiente cromo en la sangre. El ser humano recibe de 0.05 a 0.1 miligramos de cromo con los alimentos. Esta cantidad no es completamente absorbida. Los quelatos que quedan del metabolismo de aminoácidos o la levadura rica en cromo son la única forma posible de tomar cromo, ya que resultan muy próximos a lo que se encuentra en el aceite de germen de trigo y el salvado. Es importante entonces que suplementemos de forma regular el cromo. El zinc se vale escribirlo con C. Con C es completamente castizo. A veces lo escribimos con Z porque en la tabla periódica el símbolo del elemento es la Z mayúscula y la N minúscula. Mucho tiempo se pensó que la deficiencia de zinc en el ser humano era imposible. Se pensaba muchas veces esto, y durante muchísimos años se pensó, dado que el zinc es un metal que se creía era altamente tóxico por ser un metal. Hoy en día sabemos que no es tóxico, y sí se han encontrado deficiencias importantes en poblaciones malnutridas, en donde esta carencia de zinc ha dado al traste con muchas enfermedades. Hay evidencias de que de enfermedades y dolencias físicas pueden alterar el metabolismo y la excreción del zinc. Por ejemplo, el diabético tiende a perder zinc. De ahí que nosotros en los tratamientos ortomoleculares requerimos que el paciente consuma magnesio y zinc.
Se sugiere una ingestión diaria de 15 a 20 miligramos por día, pero aún así los 20 miligramos pareciera que no nos alcanzan para las necesidades del organismo y no existen reservas importantes de zinc en el organismo, por lo que debe buscarse una forma de ingerir el zinc a través de la suplementación que nos dé un mínimo. Pensemos, se me ocurre pensar, teniendo los 20 miligramos diarios, tal vez podamos realizar bien nuestras funciones celulares. Y otra de las cosas que no debemos olvidar es la importancia del zinc a nivel de la tiroides. La tiroides requiere de zinc para poder convertir la hormona T4 en T3. Si no hay zinc presente, no se lleva a cabo esta conversión y entonces hay una cierta inactividad en el proceso tan importante de las hormonas tiroideas, que es fundamentalmente el metabolismo de azúcares y grasas. Es bien importante que consideren esto, dado que muchas personas tienen una tiroides un poco lenta, entonces muy posiblemente no sea que la cantidad de hormona que tiene la persona es insuficiente, sino que la hormona, por la carencia del zinc, no está actuando en el lugar y en el momento que se requiere. Esto no lo olviden porque nos puede dar algunos cuadros de obesidad, sobre todo esta sería de tipo endógeno. Acuérdense que la obesidad endógena es la que se genera en el interior de nuestro organismo y muchas de ellas van de la mano con deficiencias. El zinc también se considera un buen depurador tanto del aparato digestivo como de la sangre. Esto, cuando ustedes lo suplementan en una dosis un tanto mayor, a los 20 miligramos, se nota inmediatamente o casi inmediatamente un efecto benéfico en cuanto a la pureza de la sangre, porque ayuda a arrastrar ciertas toxinas y ciertos elementos nocivos en nuestro organismo, y en particular algunas toxoides liberados después de la terapia durante mucho tiempo con ciertos antibióticos. Entonces, dentro de lo que nosotros recomendamos como depuración, tenemos considerado también al zinc. Esa es una de las razones, porque sabemos que ayuda muy bien y bastante a depurar, por un lado, la sangre, y por el otro también nos ayuda a limpiar el intestino ¿qué creen? De la Maruchan. Es curioso, pero las vellosidades intestinales tienen que estar, ¿sí se acuerdan de los diagramas que nos hacían en la escuela? En donde está la cima y la cripta de la vellosidad. La cima es el piquito y la cripta es lo del fondo entre dos vellosidades. Generalmente la cripta, que es bien importante en los procesos de absorción del intestino, que se puede absorber por diferencia de gradiente o que pueden ser absorbidos ahí los nutrientes por atracción electrovalente también. Muchas de las veces estas criptas no están funcionando adecuadamente porque están literalmente tapadas. Se considera que uno de los factores, por lo menos en México, que contribuyen mucho a tapar y obstruir estas criptas son las sopas Maruchan o las parecidas a la Maruchan. Aquí me detengo un momento porque nosotros tenemos la obligación también, entre otras cosas, de abrirles los ojos a nuestros pacientes y que no le hagan mucho caso a esos anuncios que dicen que la Maruchan y agregados culturales son muy nutritivos, ¿no? Este tipo de pastas son, aparte de que son refinadas, son deshidratadas y rehidratadas y en ese proceso pierden prácticamente todos los nutrientes, haciéndose algo así como casi que un masacote. Yo no niego que son sabrosas, podrían saber rico, y más que los jóvenes de la generación de la salsa valentina le ponen salsa valentina. Entonces, muchas personas acostumbran consumir más de una vez por semana este tipo de productos. El nombre es lo de menos, puede ser, hay de varias marcas ya. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están obstruyendo la cripta de dichas vellosidades y eso hace, 1, esta sopa no me nutre, y 2, evita que otros nutrientes importantes
puedan ser absorbidos en la vellosidad intestinal. A esto ayuda el zinc también a limpiar el intestino y mejorar la absorción de los nutrientes. Si nosotros vamos a dar un tratamiento ortomolecular a un paciente, por eso es bueno hacer primero una depuración. O a lo mejor durante, si nos surge mucho que el paciente empiece a tomar el tratamiento, pero no debemos olvidar los minerales en este caso, y muy particularmente el zinc con el magnesio, porque nos van a ayudar a hacer esa depuración a nivel tracto digestivo, aparte de la depuración en sangre, ¿no? Y eso nos va a beneficiar por partida doble, porque nos va a preparar el intestino para recibir nuestro tratamiento. No sé si tengan preguntas. No, ninguna. Continuamos. Ok, ahorita vamos a pasar a un super elementazo. Aquí posiblemente nos tardemos en platicar de él alrededor de unas 46 horas. No, no es cierto. Pero es muy importante el calcio. Híjole. Este elemento ha sido un parteaguas en la literatura médica y ha causado todo tipo de debates, desde el mismísimo secretario de salud de algunos países hasta las personas que se dedican a la elaboración de alimentos. Es un tema muy álgido, chicos, y creo que debemos de abordarlo y debemos de agotarlo hasta donde no sea posible. ¿Por qué? Se han dicho, escrito y presentado muchas cosas en cuanto al calcio. ¿Qué es realmente lo que nosotros debemos considerar del calcio? Durante mucho tiempo, y a mí en lo particular me lo han referido así muchos pacientes, nos dicen, es que el calcio me provoca piedras en los riñones. Otras personas nos dicen que el calcio les causa diarrea. Es decir, el calcio puede provocar diarrea, pero si lo administramos indiscriminadamente y no va acompañado del magnesio. De hecho, ya les acabo de dar ahí un tip para hacer una purga de tipo mecánico en el intestino sin dañar al paciente o sin dañarse ustedes. Bueno, aquí el punto es que el calcio lo encontramos en varias formas dentro ya del organismo. Ahorita vamos a ver las vías de ingestión de calcio, pero el calcio se encuentra tanto como calcio asimilable, que tenía un nombre que en la literatura médica se le llamaba hidroxiapatita, y tenemos un calcio que suele ser vestigio de los metabolitos de desecho. Este calcio último es el que pudiera en un momento dado formar cálculos renales, pero tiene que estar acompañado de una matriz de, ¿qué creen?, de carbonato, de carbón. O sea, el carbón que hay en exceso en el anhídrido carbónico de la orina y en el ácido carbónico de la orina son los que atraen el calcio para formar las piedras. Ahora, les hago una pregunta directa. ¿Ese núcleo carbonatado de dónde procede en exceso en el ser humano? ¿Alguien sabe? ¿No está Cecilia ahora, que siempre nos contesta y nos... Adriana tampoco estará. Adriana Contreras, que participa mucho. Adriana sí está. ¿De dónde creen que viene este exceso de cuerpos carbonatados, que son los que atraen ese calcio para formar los cálculos? No se preocupen, ahorita dentro de 3 horas les digo. No, no es cierto. Miren, la realidad, siempre la realidad ha rebasado la fantasía, ¿no? Y a veces no hacemos mucho caso de lo que nos dicen ciertas autoridades, porque hay autoridades que sí hacen su trabajo, en cuanto al exceso del consumo de refrescos. Este carbonato que tenemos en exceso, la mayoría de los mexicanos, y me imagino que en Latinoamérica es más o menos la misma tónica, procede del agua carbonatada que le ponen a los refrescos.
El agua carbonatada es el gas de los refrescos. Ese burbujeo que tanto nos gusta y nos pica la garganta y nos hace sentir bien. Es agua carbonatada. Y ese carbonato es el que se va acumulando en los riñones y en otros lugares y va atrayendo el calcio de desecho del metabolismo y formando desde los cálculos renales hasta ciertos ateromas a nivel circulatorio. De hecho, hay que decirlo, el jarabe con el que le dan el sabor a la Coca-Cola no es lo que nos mata, sino realmente el agua carbonatada. De ahí que si un paciente nos dice, ya no tomo Coca-Cola, ahora tomo jarritos, pues, y sobre todo si es diabético, sigue estando expuesto a la formación de cálculos, ¿no? Entonces, esto no lo olviden porque tenemos que ir quitando de nuestros pacientes la cultura del refresco. México es el mayor consumidor de refrescos en el mundo. Otra vez, México es el mayor consumidor de refrescos en el mundo. En México se consumen alrededor de 32 litros por año por habitante de refrescos. Y nos preguntamos por qué hay tanto enfermo del riñón y por qué hay tanto diabético. Bueno, pues ahí está, esa es una de las causas, el consumo de los refrescos. Espero que no me estén oyendo los señores de Coca-Cola, ni de PepsiCo, ni de Jarritos, porque me van a tratar de asesinar por hablar mal de ellos. Pero no es en sí el consumo del refresco el que nos hace tanto daño, sino el exceso en el consumo de los refrescos. Un señor aquí en México promedio que les gusta 35 años, con 2 hijos, casado, sale al trabajo en las mañanas, a lo mejor se toma un cafecito en la mañana con pan, de hecho ya ahí estamos cometiendo un error, es un desayuno no muy adecuado, pero el señor cuando sale de su casa se sube al carro, toma el transporte público, pasa a un Oxxo y se compra una Coca-Cola. Fíjense a qué horas, a lo mejor a las 8 de la mañana, ¿no? 7:30, 8. Durante su trabajo pues está haciendo sus cosas y antes de la hora de la comida le da hambre y alguien le dice, mira, para que se te quite el hambre y tengas energía, tómate una coca, van 2. Llega la hora de la comida y según él no enfermarse, pide su comida y ya no pide coca, pide sidra al mundet, o pide un jarrito, o pide una sangría. Pero ahí sigue estando presente el agua carbonatada. ¿Cuántos van? 3. En la noche que llega a su casa, muy cansado, resulta que llega su hermano, llega un compadre, y se van a los tacos o mandan pedir tacos. ¿Con qué se van a comer los tacos? Con otro refresco. Y ya fueron 4. Ahí si estamos hablando de la media de 600 mililitros por refresco, ya son 2.4 litros de refresco por persona en un día. Yo pienso que una de las luchas más fuertes que tenemos que establecer en México contra la obesidad, la diabetes, tiene que empezar forzosamente por la cultura del refresco en el mexicano. Mientras no le quitemos la cultura del refresco al mexicano, va a seguir habiendo diabéticos, va a seguir habiendo obesidad y vamos a seguir teniendo problemas, obviamente, de la formación de los dichosos cálculos renales. Según cifras del Hospital General, las personas con cálculos renales han aumentado. Año con año va creciendo entre 8 y 12% la cantidad de enfermos de cálculos renales. Y pues bueno, ahí está la industria del refresco que no tiene freno, no hay una política alimentaria con respecto al refresco en México y pues pagaremos las consecuencias, ¿no? Y como población vamos a estar muy dañados de los riñones, créanme, dentro de unos 40 o 50 años. No falta mucho para eso. Bueno, una vez aclarado el mito de que el calcio suplementado es el que me provoca los cálculos, pues es importante mencionar que es importante cómo se elimina también. El calcio tiene que ser eliminado por riñones, por la bilis, jugos digestivos y piel. En el caso de la mujer, el calcio tiene que ser más manejado durante la gestación y obviamente la lactancia. Sí hemos oído eso de que los bebés se comen a la mamá, ¿no? Por la gran cantidad de calcio que le consumen tanto en la gestación como en la lactancia.
Ahora, la presencia de calcio en las dietas no garantiza su absorción, porque esto depende de muchos factores, entre los que destaca la presencia de fosfatos, ácido oxálico, ácido fítico y fitatos. Ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado, ¿verdad? Bien, la presencia de fosfatos se da mucho por los alimentos procesados y por cierto tipo de cereales. El ácido oxálico igual, y el ácido fítico se forma de los fitatos. Los fitatos, fíjense bien lo que voy a decir, chicos, no quiero que luego digan, es que este no apoya el vegetarianismo. No, sí lo apoyo, pero no como una forma de vida absolutista. Los fitatos se forman cuando las personas consumen exceso de cereales. ¿Cereales como cuáles? Denme algunos ejemplos de cereales. ¿Alguien conoce algún? ¿Qué cereal consumen más, por ejemplo, sus pacientes o ustedes en las mañanas? O a mediodía, a la hora que lo consuman. Los cornflakes. Perfecto, muchachos. Esos cornflakes forman una cantidad impresionante de fitatos, lo que evita la absorción del calcio. Y si los combinan con leche, peor, ¿eh? Contesta Adriana Contreras. All bran, cereales azucarados. Eso es lo que nos está aniquilando. Muy bien, Adriana. Ese es el punto. ¿Cuántas familias mexicanas, los niños y los papás, consumen cereales con leche de estas marcas comerciales diario o casi diario? Fíjense que está habiendo una incidencia un poco más elevada también, según el reporte de la Secretaría de Salud, de fracturas en las escuelas. Antes, para que un niño se fracturara, un niño joven entre 9 y 15 años, era muy difícil. Tenían sus huesos hasta incluso un poco flexibles y duros. Hoy en día está habiendo muchas fracturas en los accidentes escolares, dado la baja de calcio que tienen los jóvenes en su dieta, 1. Y 2, si eso se aúna al alto consumo de cereales y la formación de estos fitatos, que se convierten en ácido fítico, pues imagínense qué desastre nutricional tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan el primer jueves que platicamos que hablábamos de un platito de 2 porciones de alimentos que no estimulan el páncreas? Esa es la forma que tenemos que desayunar: un huevito, fruta, pero ir dejando. El cereal nos facilita mucho la chamba, sí es cierto, porque servirnos un poco de cereal en un plato, ponerle un chorro de leche y un plátano, nos tardamos nada comparado en preparar un huevo o picar la fruta, ¿no? Picar la papaya, es entretenido. Pero es eso lo que nos está llevando a que tengamos las enfermedades y que duremos menos. Entonces es bien importante que ustedes platiquen con sus pacientitos y con su familia y vayamos sacando también eso del para todo cereal en las mañanas. Porque eso aunado al poco consumo de calcio nos está llevando a un muy bajo nivel de calcio en el cuerpo humano. Ahora, el otro punto del calcio, que también es muy importante. El calcio, ¿para qué nos sirve? Para los huesos, le dan solidez a los huesos. Sin embargo, estamos dejando de lado una función muy importante que tiene el calcio. Es el principal neurotransmisor. Y cuando hablo de neurotransmisor o neuroreceptor, en el caso muy particular del calcio, es porque dada su polaridad en su último electrón, es el que abre los canales para que de una neurona a otra viaje el impulso eléctrico. Ojo, polariza la dendrita correspondiente con otra dendrita en el canal que se forma en el sistema, entre neurona y neurona. Casi nunca
le prestamos atención a esa función de calcio. De hecho, no solo nosotros como profesionales de la salud lo omitimos, las autoridades también del sector salud pues nos hablan muy bonito del calcio para los huesos y que prevén la prevención de osteoporosis, el cuidado de las personas de la tercera edad, que el niño necesita el calcio y que no sé qué, pero no profundizamos. Y esta otra función es bien importante porque si del calcio se queda todos los huesos y no dejamos absolutamente nada para lo que es propiamente esta función en el sistema nervioso central y periférico, pues estamos dejando trunco el asunto de la importancia del calcio. Por un lado. Por el otro, muchas veces, si ustedes han tenido ya contacto con pacientes, en el caso de señoras con menopausia ya muy marcada, y que empieza ya a verse una osteoporosis ahí, generalmente se les suplementa calcio, aunque no sea el calcio ideal, pero las personas que empiezan a consumir dosis elevadas de calcio, aparte del beneficio de los huesos, se sienten más relajados y tranquilos. Y a veces pensamos, ¿qué tiene que ver? Pues, por lo que estamos viendo, tiene que ver y mucho. Entonces, tenemos que pensar en primer lugar, suplementar con un calcio que venga ionizado o en su forma de gluconato. No debemos dar carbonatos de calcio. Tampoco es muy recomendable los sulfatos de calcio. Tenemos que dar un calcio ionizado que debe ir acompañado preferentemente por magnesio. Nosotros tenemos de ese. Porque nos va a ayudar mucho el hecho de que esté ionizado a un bajo gasto de energía y a una mejor absorción intestinal. Y si tenemos presencia de fitatos, pues con más ganas tenemos que buscar una forma de calcio donde la molécula sea pequeña y sea de fácil absorción, que es en el caso particular del calcio ionizado. Entonces, bien importante. Ahora, la fuente más importante en forma natural de calcio, aquí no estamos diciendo si es buena o mala la leche, si la lactosa, si las grasas, no. Estamos hablando, la fuente, porque viene como gluconato, como caseinato de calcio. La fuente más importante de calcio sigue siendo la leche. Le guste o no a nuestras autoridades, que luego están haciendo merequetengues ahí con la leche. Bueno, nuestra alimentación es importante tratar de no dejar de consumir leche. No importa si somos niños, adultos mayores, ancianos, mientras el paciente pueda consumir leche o sus derivados, va a tener un aporte de calcio más o menos decente. A lo mejor no es el óptimo, pero hemos encontrado una tendencia que hace que, por desgracia, el consumo de leche se reduzca. Empezando que porque es de vaca. Bueno, hay quienes dicen que la leche materna sería lo ideal toda la vida del ser humano. Sin embargo, la leche de nuestra propia especie, cuando maduran las vellosidades del intestino, ya no se absorbe. El ser humano encontró como sustituto de la leche materna a la leche de cabra primero y después a la leche de la vaca. La razón de que se haya concentrado el consumo, porque aquí no hablamos de una humanidad todavía industrializada, hablamos de una humanidad primigenia en donde pues, no había industria, pero era cuando el hombre empezó a establecerse, dejó de ser nómada. Al descubrir que la vaca podía proveer la cantidad de leche necesaria para estos grupos humanos, fue cuando se decidió domesticar a la vaca. Cierto, es de otra especie, cierto, tiene algunas limitantes nutrimentales para el ser humano, pero sigue siendo nuestra mejor fuente de calcio. Ya más adelante en algunas otras sesiones hablaremos y agotaremos el tema de la leche en cuanto a la lactosa, en cuanto a las grasas, en cuanto a esta corriente de personas que dicen que no debemos tomar leche. Son personas muy importantes en el medio de la medicina y de la nutrición que dicen esto, pero yo pienso una cosa,
pensando con mucha frialdad, y yo como responsable de mis pacientes, mientras no me otorguen otra fuente mejor de calcio, no le voy a quitar la leche a mis pacientes. Y menos si son de cierta edad. Piensen eso antes de decirle a su paciente que ya consuma leche. Hoy están industrializadas, sí, desgraciadamente, pero tenemos las lactosadas, tenemos leches sin grasa, aunque lo ideal seguiría siendo consumir la leche entera, pero quién sabe si la consigan. La leche de establo siempre fue la idónea, que viene entera, que no viene con agua, pero esta leche sí definitivamente ya no la podemos conseguir. Sin embargo, dentro de la industria de la leche debe haber algunas leches menos peores que otras, si ustedes así lo quieren considerar, o mejores que otras. Curiosamente, se van a ir para atrás, pero una de las mejores leches, de acuerdo a las pruebas que se hicieron en la UNAM, es la de Liconza. Es que no es de aquí. Me parece que la traen de Irlanda. Pero tiene un buen contenido y un buen aporte en cuanto a la proteína, calidad de proteína, calidad biológica de la proteína. Y también nos dice mucho su aporte de calcio, ¿no? Es importante. Y su densidad media es interesante, lo cual quiere decir que su contenido proteico o proteínico está intacto. Bueno, esto en cuanto al aporte del calcio y a la discusión de que el calcio no solo sirve para los huesos, sino que también nos va a servir en el caso muy particular del sistema nervioso, les estaba yo comentando, el sistema nervioso central. Entonces, es importante que nosotros recomendemos a nuestros pacientes una buena suplementación de calcio, no darles calcio nada más porque sí. Tómate 3 pastillas de caltrate o tómate... No, tenemos que darles un aporte adecuado y con el calcio químicamente indicado, que en este caso puede ser ionizado, para que el paciente realmente aproveche y haga uso de su suplemento en forma adecuada, o sea, su organismo lo aproveche. Chicos, no sean tan radicales con la pobre leche, no se las quiten a todo el mundo. Vamos, si están en contra de la leche, pues pues a las personas de la tercera edad no se las quiten, porque es importante para sus huesitos. Y acuérdense que cuando ya hay una osteoporosis, aunque sea en un cierto grado, la facilidad de que se fracturen las personas es mucha. Y luego la recuperación por esa misma osteoporosis es muy lenta. De hecho, entre los temas que vamos a tratar hoy también, vamos a hablar de las artritis, en donde también hay un papel preponderante de la dupla calcio-magnesio. Van a decir, todavía no hablamos del magnesio. No, ahorita vamos a hablar del magnesio. El magnesio es uno de los elementos más importantes como mineral dentro de los metabolismos de las diferentes fuentes de obtención de energía. Por eso también lo recomendamos mucho dentro de una depuración al magnesio. Si tienen alguna pregunta, ahorita veo que no está Rosy y ella las recibe. Aguántenme tantito si no es que no les quiera contestar, pero no puedo levantar de aquí ahorita. Mientras vamos viendo al señor Magnesio, y ahí pusieron una foto muy bonita de un frasco ámbar que dice nutrición ortomolecular. Obviamente son los minerales. Miren, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento de hacerla. No sé, Rosy, si tengan preguntas. No hay ninguna pregunta. Creo que he logrado ser claro por fin. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. Muy bien, continuamos entonces. El magnesio
es uno de los principales minerales en nuestro metabolismo. Sin embargo, con el paso del tiempo vamos consumiendo cada vez menos magnesio. En tanto se han incrementado el consumo de proteínas, grasas, azúcares y calcio, por lo que hablábamos de las modas. El magnesio, al contrario, se ha venido reduciendo su consumo tanto en los alimentos, por su procesamiento, como por suplementación. Nadie se suplementa magnesio. Casi ningún médico recomienda el magnesio. A lo mejor hace 800 años, no tanto. Bueno, pero cuando era yo niño, solían darnos leche de magnesia de Philips, me acuerdo, botecito azul. Bueno, cuando nos sentíamos un poco panzones porque algo se atoraba en la digestión, o nos sentíamos mal, o cuando teníamos un susto nos daban la famosa leche de magnesia de Philips. Y de alguna manera ese magnesio nos ayudaba. Hoy en día creo que ya ni existe la leche de magnesia de Philips, y si existe, díganme en dónde la consigo porque es muy buena. Pero ya se tiende a ignorar al magnesio. Y el magnesio es fundamental para metabolizar, número 1, vitaminas, azúcares, y es el compañero forzoso para que el calcio se quede adherido a los huesos. Y con esto les quiero decir, si suplementan calcio y no dan magnesio, no sirve de nada, porque ese calcio no se va a quedar en los huesos. Y eso sí tenganlo bien claro. Si van a suplementar con calcio y no dan magnesio, no sirve de nada. Tiene que ir acompañado del calcio, del magnesio y desde luego de la vitamina D, para que esta glándula paratiroidea secrete una hormona y la vellosidad intestinal sea preparada para absorber el calcio. Si no, no va a haber esa absorción de calcio. Ténganlo bien presente, por favor, porque si no damos magnesio con el calcio, no va a haber resultados. O no va a haber los resultados que esperamos. Me preguntarán, bueno, la leche es la mejor fuente de calcio y también trae magnesio. Sí, señor, la leche trae calcio, magnesio, zinc y algunos otros minerales en menor cantidad. Por eso, insisto, la leche es la mejor fuente natural de calcio que podemos consumir, aunque ya no traiga el calcio en la cantidad que la requerimos o en la cantidad en la que la necesitamos. Es importante entonces que sigamos manteniendo una recomendación en cuanto al calcio y magnesio en el caso de los niños y de los adultos mayores. No sé si tengan alguna pregunta. Dice Adriana Contreras, debo retirarme, les envío un cordial saludo. Luego ve la repetición, Adriana. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no hay preguntas. No hay preguntas, ¿verdad? No. Bueno, otra de las funciones importantes de la dupla calcio-magnesio, en el caso particular del calcio, es el corazón, ¿cuántas veces late? Late entre 60 y 62 veces por minuto. Eso quiere decir que nuestro corazón late cuántas veces al día, cuántas al año y cuántas en su vida. Son un chorro y dos montones, no se preocupen. Si quieren un día hacemos el cálculo, pero hay que tener calculadora a la mano porque son muchos ceros. El calcio es un componente importantísimo en la contracción del músculo cardíaco. Cada vez que se contrae el músculo cardíaco, cada célula tiene que recibir magnesio. Imagínense esa tercera función del calcio, del calcio. Imagínense esa tercera función del calcio tan importante. Y desde luego ese calcio, para poder ser metabolizado, tiene que haber presencia de magnesio. Todos los tratamientos nutricionales que ustedes inicien con respecto al calcio tienen que ir acompañados forzosamente del magnesio. ¿Cómo lo suplementamos? Pues ya veíamos las necesidades de magnesio que había
en el ser humano. Me voy a regresar a la tabla para que ustedes vean cómo el magnesio tiene que tener una ingestión los varones adultos mínimo de 350 miligramos diarios y las mujeres 300 miligramos diarios. Este cuadro puede ser su guía para que ustedes suplementen en cuanto al magnesio y el calcio y el fósforo y el zinc a sus pacientes. ¿Y por qué no a la familia? Yo pensando en que algunos de ustedes son médicos o terapeutas o profesionales de la salud, en cualquiera de sus ramas, pero bueno, esto lo podemos trasladar a la familia. Entonces, hagan esa pruebita en casa, empiecen a dar suplementación de calcio y magnesio para que tengamos un mejor metabolismo de azúcares, mejor metabolismo de grasas, y desde luego también el magnesio es importante en la síntesis de proteínas. Es bien importante. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, como se trata de no ver en una sola sesión los 800 minerales, bueno, vamos a pasar a ver ahora algo relacionado con los minerales que hemos estado viendo, y que es curiosamente todo lo que es el hueso, articulaciones y todo eso, que es uno de los principales detallitos que tendemos a ver en nuestros pacientes, ¿no? Y en este caso vamos a ver una parte importante que es el esqueleto humano, que es el mayor consumidor de calcio. Eso sí es cierto, consume la mayor parte del calcio de nuestra dieta. Y sin embargo, no es el único, ¿verdad? No es el único consumidor. También vamos a aprovechar para ver algunos padecimientos que tienen que ver con el sistema locomotor y que podamos así nosotros entender este proceso, ¿no? Y entender cabalmente por qué tenemos esa necesidad de estos minerales y por qué tenemos que estarlos, y perdón que lo machaque, pero los tenemos que estar suplementando. El esqueleto humano está formado por un montón de huesos, 206 si no mal recuerdo. En esta diapositiva les estoy poniendo pues el nombre de los principales, más como dato cultural, ¿no? Pero no debemos olvidar que el hueso más largo es el fémur, por ejemplo, que tenemos huesos planos, que tenemos huesos largos, que tenemos una serie de estructuras que nos van a ayudar mucho a mantener la estructura del cuerpo. Sin esto no podríamos estar erguidos, no podríamos sostenernos y estarían algunos de nuestros órganos a merced de los elementos. En el caso, por ejemplo, del pulmón y del corazón, que están cubiertos y muy bien protegidos por las costillas y el esternón, formando la caja torácica, ¿no? Esto meramente es para ilustrarles, ¿no? Tenemos costillas, húmero, radio, ilíaco, cúbito, el cuello o la cabeza del fémur y el cuello del fémur, el cóndilo interno, los cóndilos externos del mismo fémur, tibia, peroné. El cráneo es bien importante, les quería comentar algo. Una de las partes más protegidas o la más protegida de nuestro organismo es el cerebro. Está encerrado en una caja fuerte que es el cráneo prácticamente. Lo que también a veces se vuelve un poco inconveniente cuando el cerebro se inflama, pues termina aplastado por la misma caja que lo protege. Bien importante esto mencionarlo porque pues ahí sí definitivamente tenemos que tratar de que el cerebro se desinflame para que desaparezca la sintomatología que nos da la presión que ejerce el cerebro inflamado en ciertas zonas particularmente peligrosas. Entonces, ojo, no podemos hacer mucho cuando el cerebro está inflamado, sino tratar de desinflamarlo por la vía que sea, y esto pues nos va a dar la posibilidad de mejorar un poco al paciente, pero ahí sí tenemos muchas limitantes, ¿no? Bueno, este esquema está así sencillo, no está muy metido. Esta es una fotografía real de microscopio
de lo que es el tejido óseo. Pueden ustedes ver cómo hay cierta porosidad. Este es un hueso normal. Pero no tenemos la de un hueso con osteoporosis, porque más adelante vamos a ver la osteoporosis. Pero imagínense ustedes que en el caso de la osteoporosis, estas zonas rosas blanquecinas, que son las que le dan la resistencia al hueso, no existieran. O sea, se empieza a abrir y se ven los agujeritos estos llamados poros muy ampliados, ¿no? Esto es para que les dé una idea de la importancia del hueso, en lo que se refiere a la estructura de sostén y elasticidad, porque los huesos tienen 3 características: dan sostén, tienen torsión y tienen compresión. O sea, el hueso resiste compresión y torsión. Los ligamentos son tan fuertes, por ejemplo, son tan fuertes como la cuerda de un piano. Si nosotros cortáramos los ligamentos de un lado, el hueso se doblaría hacia el lado contrario, literalmente. ¿Por qué? Porque el hueso tiene capacidad para resistir la compresión que ejerce la fuerza de gravedad sobre nosotros y la torsión que ejercen los movimientos de la musculatura en todo momento. Sí, el hueso no es algo estático, el hueso es algo que tiene movimiento también y que está sujeto a las leyes de la mecánica y la dinámica de la física. Luego entonces es una estructura que requiere cantidades muy elevadas de nutrientes, además de que otra de las funciones del hueso es la fábrica de sangre. Así es nuestra fábrica de sangre. Durante la etapa fetal, el hígado del feto es el que produce y fabrica la sangre. Durante ya la edad, al momento del nacimiento, esta función la empiezan a cubrir los huesos a través de la conocida como médula hematopoyética. Aquí en México acostumbran consumir, y digo acostumbran porque yo no, lo que se llama el tuétano de los huesos. Ese tuétano es la médula hematopoyética, es la fábrica de sangre del cuerpo. Está en todos y cada uno de los huesos. Cada hueso tiene la capacidad de fabricar elementos sanguíneos. Por lo tanto, ahí radica la importancia de mantener los huesos sanos. Ahí radica la importancia de mantener bien nutrido toda la estructura que tiene que ver con los huesos, porque esa médula está protegida también por los huesos. Entonces, tenemos que considerar todo esto en cuanto a los nutrientes que habíamos mencionado, el calcio, el magnesio y el zinc. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Nos vamos a meter ahorita ya con las articulaciones y vamos a empezar a estudiar cosas muy dramáticas, como son las famosas artritis. Bueno, no hay preguntas. Ok, esta micrografía que tenemos aquí es muy interesante dado las características del hueso. Y ya se imaginarán cómo se verá un hueso con osteoporosis, ¿no? En esta micrografía. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre los huesos, no importa, me la pueden hacer porque vamos a pasar a las articulaciones. Uno de los temas de hoy son las artritis. Y bueno, es muy complicado aparentemente la estructura anatómica de las articulaciones, pero fíjense qué interesante. Realmente las articulaciones tienen una connotación física, mecánica pura. Son las estructuras que nos dan el movimiento. Si no tuviéramos articulaciones pasarían varios fenómenos interesantes. La articulación nos da la posibilidad de movernos y amplía de manera notoria la resistencia de un hueso.
Se han hecho cálculos y se han hecho pruebas. Y por ejemplo, si una persona no tuviera, si no existieran las articulaciones, un hueso como el fémur se rompería al caer de una altura de 90 centímetros. Son las articulaciones, ligamentos y los tendones los que ayudan a dar una mayor flexibilidad y resistencia al hueso en sí. Fíjense qué interesante. Claro, si no hay hueso, tampoco los ligamentos y el músculo podrían sobrevivir. Fíjense qué interesante, uno necesita del otro. De tal suerte que nosotros, voy a adelantar tantito, tenemos estos 4 tipos de articulaciones. La llamada sinartrosis, que no tiene movimiento, que son las del cráneo, aunque sí tienen una compresión y tienen cierto movimiento a la compresión y tensión. Tenemos la articulación pivotante o trocleana, que sería la del codo. Fíjense qué interesante. Por eso el codo luego duele tanto, ¿no? Porque está muy expuesta a su articulación. Otro tipo de articulación que es la enartrosis, que es de tipo esfera y cavidad. Ahí tenemos la de la cadera, la que se llama coxofemoral. No se preocupen mucho por los nombres de las articulaciones, llevan el nombre de los huesos que están involucrados. Así, esta es la coxofemoral, esta es la húmero radiocubital, porque está el radio, el húmero y el cúbito involucrados, pero no nos preocupemos tanto por los nombres, ¿no? Y están también las articulaciones de tipo plano o artrodia que podemos encontrar en los pies. Fíjense qué interesante, cómo cada tipo de articulación está diseñado para establecer un cierto tipo de movimiento y o equilibrio. Las articulaciones nos ayudan a equilibrarnos, a mantenernos de pie. Entonces, aunque tuviéramos la estructura ósea muy fuerte, si no tuviéramos ese equilibrio, nos caeríamos así como bolos de boliche, como estos pinos del boliche. Es interesante, porque las alteraciones que solemos tener en las articulaciones terminan por afectar de manera tal que la gente no puede trabajar, la gente no puede moverse, y no solo es por el dolor, ojo, es por el daño que sufrimos en otras funciones como el equilibrio. Esa no se la sabían, o así se la sabían. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les parece este esquema que estamos viendo de las articulaciones? Quiero que me den su opinión. Es parte de saber que no están dormidos. Nadie dice nada. Bueno, sabemos que Adriana se tuvo que retirar, Cecilia no sé siquiera si vino, a lo mejor anda por ahí. Rosa Beatriz dice, me parece muy interesante y revelador. Paz Victoria dice, buenísimo. Vamos a ver el micro a Paz, que tiene la mano levantada. Sí. Estamos escuchando. ¿Tú lo escuchas? Yo sí. Se oye un ruidito, quiere decir que está, pero no ha dicho nada. Paz, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo les va? Disculpen que yo llegué un poquito más tarde, pero para mí como acupunturista me sirve mucho tu dibujo porque son raros de encontrarlos. Están buenísimos, doctor. Muchas gracias. Qué bueno que les gustaron, qué bueno que les sean de utilidad. Y por eso les pedía la opinión. Si me hubieran dicho, Claro. no sirvieron de nada, los buscamos otros. Pero la idea es No. hacer esto lo más didáctico posible. Sobre todo tratándose Sí. de articulaciones. Estupendo, me parece. Ahora, los nombres esos que son un poco complicados para la localización en acupuntura son básicos, porque en cada examen que nos hacen cada cierto tiempo, tenemos que estar con los nombres ahí claritos. Sí, están buenísimos, muchas gracias. Sí, hay que aprenderse nada más los nombres de los huesos. El de la articulación lo formamos. A lo mejor lo decimos en otro orden, pero la femorotibio-rotuliana, pues es el fémur, la rótula y la tibia. Entonces Sí, ahí sí, no hay sí. tanto problema, no es tan difícil. Y Claro que nos basta saber que las articulaciones les damos un nombre
más coloquial con esto de esfera cavidad plana y pivotante, para no sufrir tanto. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar. Aquí adelanté la imagen, pero vamos a seguirla retomando porque ahorita que veamos más adelantito las artritis y sus patologías, ¿Puedo leer esto? cuando una persona sufre una caída pero no hubo fractura y en ocasiones duele con el frío porque se lastimó la cápsula, así sin un elemento para diagnóstico no es posible saberlo. Sin embargo, este dolor puede estar dado por una fisura. Una fisura puede ser incluso casi imperceptible en las radiografías y estar fisurada la parte interna del hueso en donde se une con la médula. Entonces ese tipo de fisura suele ser muy doloroso y tiende a doler con los cambios de temperatura. Entonces no hay que dejarlo de lado y hay que tenemos que atendernos y tener cuidado porque ese tipo de lesiones son las que con los años se van recrudeciendo y terminan por hacernos mucho daño. A ver que hay que buscar un elemento más de diagnóstico. Ok, continuemos. Estábamos viendo aquí ya, antes de irme a aquel, fíjense qué interesante, esta es la femorotibiorotuliana, se oye bien bonito el nombre, ¿no? Muy rimbombante, pero es la articulación formada en donde se unen la rótula, el fémur y la tibia. Si se fijan bien en el esquema, no mencionamos al peroné porque el peroné no llega hasta allá, no forma la articulación, el peroné está del lado. Es el hueso ese delgadito de la pierna del pollo, ese es el peroné. Los pollos también tienen peroné. Ok, si se fijan ustedes, cuando vienen los procesos de artritis, en sí la articulación no duele. Duele todo este montón de tendones y músculos porque al rozar hueso con hueso hay un proceso inflamatorio. Y entonces a veces son muy escandalosas las artritis. Ahorita vamos a verlas una por una. Pero les quiero mostrar esta lámina en donde vemos una articulación de rodilla saludable y una osteoartritis o artritis de tipo degenerativo. ¿Notan la diferencia en las dos rodillas? ¿Notan las formaciones, los cambios adaptativos que hace el organismo con tal de poder seguir sosteniéndonos? Sin embargo, todo llega a un límite y viene una serie de dolores y de cosas muy fuertes en el paciente. Es recomendable este tipo de osteoartritis atenderlas de inmediato y aquí sí es muy, muy recomendable la nutrición automolecular. Créanme, estos problemas se llegan a corregir en una forma bastante importante con la nutrición automolecular. Pero bueno, hablando de las artritis, se habla mucho de la artritis reumatoide y en casi todas las instituciones de salud de México es la única artritis que pareciera conocen. Sin embargo, no es el único tipo de artritis que vamos a encontrar y en donde el calcio y el magnesio son preponderantes e importantísimos. Tenemos las artritis de tipo infeccioso por infección de la cápsula sinovial. Ahí la estamos viendo, la cápsula sinovial. Esto, muchachos, valga el comentario, cuando hay una infección interna de la cápsula sinovial, generalmente es por un procedimiento invasivo llevado al cabo en la rodilla de manera incorrecta. Abusados con que les piquen las rodillas, que para ponerles un anestésico, que para ponerles cartílago de no sé quién. Tiene que ser un procedimiento muy, muy limpio, porque nos puede provocar una infección y por ende ahí tendríamos una artritis de tipo infeccioso. Bueno, la cápsula sinovial tiene un líquido para amortiguar que está hecho a base de ácido hialurónico, pero que contiene glóbulos blancos también. Este líquido a veces tiende a espesarse mucho y empieza a doler un poco la articulación. 1. 2. Bien importante. Cuando hay infecciones continuamente en otra parte del organismo, estos glóbulos blancos que están en la cápsula sinovial
tienden a afectar también a la cápsula sinovial y provocar cierta inflamación que puede ser moderada, pero esta puede provocar también una artritis por infección en otra parte. Y la otra artritis que tiene que ver con esos glóbulos blancos es una artritis de tipo autoinmune. Los glóbulos blancos que están ahí se vuelven locos, y, por decirlo así, perdón, pero y empiezan a destruir la cápsula sinovial. Este tipo de artritis sí existe. Algunos doctores dicen que no, sí existe. Digo, tan existe que yo la padezco. Y el proceso inflamatorio se da en algunas articulaciones y luego se estaciona en una sola. Es muy dolorosa, y aquí lo que tenemos que hacer es evitar las infecciones prolongadas. ¿Qué quiere decir? Que si una infección debe durar 2 días y en el paciente le está durando 6-7 días, es muy factible que si tiene esta tendencia de una artritis autoinmune, le va a afectar a las 2-3 semanas de haber resuelto la infección respiratoria o digestiva, le va a venir una afectación en las articulaciones. Ojo con este tipo de artritis. Y está también bien importante la artritis reumatoide. Esta sí, la verdadera artritis reumatoide, en donde esa afección que se tuvo de tipo respiratorio en los primeros años de vida, a lo mejor sí trajo como consecuencia una reacción en donde, ante el agente invasor, que en este caso fue un estafilococo, va a provocar que las articulaciones se inflamen y por ende duela el hueso también. También vamos a encontrar la artritis puramente degenerativa, que esa se da con los años y que nos va a dar al traste con estas formaciones de osteofitos. Es bien importante que consideren ustedes en los pacientes la formación de los osteofitos y que tratemos de alguna manera de disolverlos, ¿no? Aquí el magnesio se va a dar, va a ser una cosa maravillosa para estos casos, ¿no? Entonces, y bien importante, ustedes deben de saber manejar el tipo de artritis, porque de alguna manera el tratamiento ortomolecular en forma sistémica va a variar dependiendo del caso de la artritis, y así si tenemos una artritis autoinmune, tenemos que manejar la vitamina A, la C, la D, la E, podemos dar coenzima Q10 para regular el sistema inmunológico y que no sea tan agresivo con la cápsula sinovial, 1, y 2, que nos defienda realmente de las infecciones de nuestro sistema inmune y no estemos cursando durante un año con una gran cantidad de infecciones que nos ponen en riesgo a nuestra articulación por esta causa, ¿no? Sí. Hay una pregunta. Venga la pregunta. Dice Elsa Margarita, cuando una persona sufre una caída pero no hubo fractura y en ocasiones duele con el frío, ¿por qué? ¿Se lastimó la cápsula? Pudiera ser que se haya lastimado la cápsula o tenga una fisura en el hueso. Eso solamente mediante una radiografía se puede valorar. Pero aquí lo que tenemos que hacer es, en el caso de la nutrición ortomolecular, es dar calcio y magnesio y dar vitamina A, C, D y E. Pero sí puede suceder que duela con el frío si es una fisura o si se está endureciendo la cápsula sinovial por el traumatismo, se está haciendo fibrosa. Esa sería la respuesta, ¿no? Otra. Es la única. Vamos al cafecito, 10 minutos, chicos, y ahorita regresamos, ¿ok? Sí, me merezco mi café. Es que no comí. ¿Comiste? Ah, pues me vine directo y dije de 2 a 3 la consulta, tengo 1 hora para comer. Sí, pero me quedé hasta las 4, es que es un caso para la araña. Son los que me gustan. ¿Sí? Sí, que hay que estar pensando mucho. Me tardé en deducir el tratamiento 1 hora. Fue 1 hora pensando. A ver qué le daba. Wow. Pero espero que les vaya bien. Pues todo lo vais de pantotécnico.
pasan los 18 años, pues con 10 miligramos basta. Mujeres tienen un requerimiento de 18 miligramos cuando son entre 11 y 15 años, y cuando rebasan ya los 15 años, un requerimiento mínimo de 10 miligramos. Fíjense qué interesante, porque aquí estamos viendo que no hay una cantidad tan pequeña como para llamarles trazas. Los requerimientos son bastante más de lo que se había manejado anteriormente en la literatura médica. Incluso el zinc, los lactantes necesitan zinc, 3 miligramos, los niños de 1 año, 5 miligramos, niños en todos sus casos 10 miligramos, y los varones 15 miligramos de zinc, perdón. Y las mujeres 15 miligramos de zinc. La pregunta es, ¿los estamos consumiendo a través de nuestros alimentos o a nuestra alimentación? Yo pienso que estamos un poco lejos de estas cantidades, ¿no? Por eso algunos de los suplementos tienen que estar bien equilibrados en cuanto a la cantidad de magnesio y zinc. En el caso del fósforo, siempre se ha manejado que tiene que tener cierta proporcionalidad con el calcio, y en esta tabla podemos ver que sí se mantiene una cierta proporción, aunque no es tan 2:1 como se nos había manejado mucho tiempo. Y el yodo, bueno, el yodo requerimos de 40 miligramos, en el caso de los niños de 40 a 50, hasta 120. Varones 150 y mujeres igual 150. En el caso del yodo no nos preocupamos mucho por la suplementación, dado que las sales vienen yodadas o yodatadas. Para prevenir una carencia de este mineral, desde hace muchísimos años, las autoridades de muchos países exigen a los fabricantes y comercializadores de la sal de mesa que le agreguen yodo. Entonces no es una carencia que sea tan significativa desde el punto de vista de la medicina ortomolecular. Por el ir al baño a defecar, como cualquier otro constituyente dinámico dentro del cuerpo. Entonces, esto nos lleva a pensar que si nosotros no tenemos un buen aporte de minerales, vamos a tener deficiencias vitamínicas por la falta de minerales en sí ya. O sea, a lo mejor yo me tomo mi vitamina A en la dosis que dice el doctor Lemos o en la literatura, pero no tengo un efecto, vamos a decir, el que yo espero, porque me faltan algunos minerales. Y bueno, tenemos el famoso caso de la vitamina D para el calcio, y tenemos la vitamina D también, que tiene que ver con lo del calcio, que son dos de los ejemplos más visibles y más comentados a nivel general, tanto en los medios de comunicación como en los libros de texto de las escuelas. Pero sigue siendo esto algo un poco vago, y seguimos, les vuelvo a repetir, sin darles la importancia necesaria a los minerales. ¿Qué es un mineral? Bueno, un mineral, estrictamente hablando, es un elemento inorgánico. Generalmente les decía yo que iba a ser un metal, combinado con otro grupo de elementos o elementos químicos, como puede ser óxido con un carbonato, sulfatado y nos da un sulfato, un fosfato, etc. Eso, por definición química, eso es un mineral. Ahora, dentro de los minerales nosotros tenemos una serie de requerimientos, y se me ocurrió, antes de entrar a ver algunos minerales en lo particular, revisar con calmita este cuadro. Bueno, se movió un poco al cambiarlo de la diapositiva, pero podemos ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en una edad de 11 a 15 años, con un peso corporal de 45 kilogramos, los requerimientos mínimos de los principales minerales, mínimos por sexo, por edad, y ustedes mismos van a darse cuenta que estamos muy, pero muy lejos a veces de consumir la cantidad requerida de ciertos minerales.
Los minerales son tan importantes como las vitaminas. Y una de las cosas muy, muy importantes en ellos es que suelen ser determinantes en la buena absorción y metabolismo de las vitaminas en sí. Ojo, hace 8 días hablábamos de las causas por las que suplementarnos no nos da un resultado óptimo, y era ese también, el no acompañar a las vitaminas con los minerales adecuados hace que las mismas vitaminas no puedan ser utilizables por el organismo. Ahora, estos minerales, y es muy curioso, muchos de ellos los hemos visto incluso en la tabla periódica, tienden a ser metales. Y los veíamos así en la tabla periódica como que, pues bueno, son elementos de la tabla periódica, son metales, aquello que nos decía el maestro de química, que tienen brillo, alta conductividad, etcétera, etcétera. Pero tenemos que empezar a verlos ya como parte integral de nuestro organismo y de los seres vivos en general. El organismo no puede fabricarlos, entonces los minerales, todos, absolutamente todos, tienen que provenir de fuentes exteriores. En este caso, los alimentos, los suplementos, la misma respiración nos provee algunos minerales y la absorción a través de la piel para tener un suministro de minerales. Ahora, hay algo también que tenemos que considerar. Cuando los minerales se incorporan al organismo, no se quedan en algún lado en particular o no se mantienen, por así decirlo, estáticos, sino que son transportados a todo el cuerpo a cumplir sus funciones de cada uno en particular y son eliminados a través de los procesos de excreción, ya sabemos, la orina, el sudor, los líquidos corporales. Te explicaba que son tan, o sea, si es el precio regular, son en total 15 gigabytes, pero 130 cada uno, considerando uno por cada uno de ellos. Ay, sí, eso no estoy diciendo que ¿Sabe qué? de las gallinas. Pero Está chistoso ahora. Sí. Vamos a tener que usar esto. 5,000 pesos son 36. ¿Yo? Sí, adquiere de 200. Es que se pierde de repente el sonido. O sea, nos lo han dicho. Bueno, ahora están los expertos. Dime que me pongo y me lo pongo, ¿no? Acómoselo como usted quiera. Sí, he usado. Cuando trabajaba yo en radio, nos ponían, pero eran más grandotes, más. Sí, pues más antiguos. Sí. A ver, Los 36 compensan ahorita. vamos a empezar. Que nos llega o que necesitamos a una de la casa. Yo también Ya lo voy a escuchar. comprarla, usted hace una lista de la lista que tiene, qué es lo que va a necesitar. Ya, nosotros contamos los 15 que se va a llevar ahorita. Y ya, los demás son 21. Ya me los pasa por los Los que restarían serían cuánto. 21. 21 Pero ya con calma, revisa qué es lo que y se dice. los mando hasta tu. Ajá. Entonces, ¿cómo le hacemos para la tarjeta? ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo que aplica. En un correo electrónico ahorita. Probando el sonido. Un botón de pago, usted Muy entra buen su correo, sonido. accesa a Perfecto. su tarjeta y se hace el pago. Se llama PayPal y se hace directamente en su correo. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Bien interesante porque, bueno, a lo largo de la historia de la medicina y de todos estos conceptos que tienen que ver con las medicinas alternativas, como que hemos despreciado a los minerales, dándoles un término hasta, a veces suena un poco peyorativo al decirles oligoelementos, porque de acuerdo con este criterio es que necesitamos cualquier mugrita de estos minerales para funcionar. A lo largo del día de hoy y dentro de lo que vamos a ver están también los requerimientos mínimos. Faltó un cero a la hora de comprimir el cuadro, pero en el caso de las mujeres requerimos de 1200 miligramos de calcio. El cero quedó abajo, como mínimo diario. 1200 miligramos equivalen a 1.2 gramos. La pregunta que les haría yo a ustedes es si ustedes están en ese rango o sus pacientes están en ese rango y
pues estoy seguro que en muchos de los casos no es así. Estos 1200 miligramos que requiere una jovencita, pues estamos muy lejos de recibirlo, ¿no? Y en mujeres mayores de 15 años se habla, exceptuando en la lactación y la gestación, de 800 miligramos como mínimo de calcio. En el caso de los lactantes, de un peso por aproximado 6 kilogramos, hablamos de 360 miligramos, hasta el año 540 miligramos de este mismo elemento, del calcio. Los niños entre 13 y 20 años, bueno, ya no son tan niños, y un consumo mínimo de 800 miligramos de calcio. Y los varones pues tendrían que estar consumiendo entre 1200 miligramos por día, cosa que creo que estamos un poco lejos de tener ese consumo. El caso del magnesio es muy ilustrativo porque, sabiendo las fuentes escasas que hay hoy en día de magnesio, pues tendríamos que revisar mucho nuestra ingestión de magnesio. Estamos hablando de un requerimiento mínimo de 300 miligramos en mujeres, 350 miligramos en varones, y los niños con una variabilidad de 150 a 250 miligramos. Vayan pensando en cómo están ustedes, cómo están sus pacientes en cuanto a estos minerales, que digamos son los más significativos. Hierro, lactantes 10 miligramos, hasta 15 a la edad de un año. Los niños 15 miligramos, y cuando son mayorcitos puede bajar el requerimiento. Los hombres, los varones 18 miligramos cuando tienen una edad entre los 11 y 18 años, y ya cuando rebasan